Hemos visto previamente un montón de juegos FNAF Fan Games, viendo su historia y jugabilidad cuando son lanzados, algunos en desarrollo que se ven prometedores y otros que lamentablemente han sido cancelados. En esta oportunidad, serás testigo de los avances de algunos FNAF Fan Games que prometen impresionar a los jugadores. Comenzamos con el DLC de Juniors, titulado Juniors Enter the Flip Side, del cual sus creadores han compartido avances breves pero significativos que anticipan una evolución notable del juego. La portada de este DLC presenta a uno de los antagonistas, mientras que el término Flipside sugiere una dimensión alternativa u otro lado, generalmente asociado metafóricamente, una idea que se aclara a medida que examinamos los adelantos del juego. El primer avance revela una imagen exterior del restaurante. Una representación significativamente mejorada en comparación con la vista en el segundo tráiler oficial. El segundo avance nos lleva al renovado entorno de The Barrens. A diferencia de su versión anterior, este espacio, descrito por Paulberg como el limbo entre la vida y la muerte, será mucho más extenso y desafiante, incluyendo incluso secuencias de persecución, alejándose de la seguridad que una vez ofrecía. El tercer avance destaca un cambio radical en la estética de la oficina y el área de inspección de los robots, ahora mucho más inquietante. No cabe duda de que cualquier error en esta parte puede resultar en un susto incluso aún más aterrador. Además, mientras estés en la oficina, tendrás nueva compañía que te observará de cerca. Finalmente, el último avance nos introduce a una nueva zona de The Barrens, acompañada por un personaje inédito y una mecánica que recuerda a lo visto en Help Wanted 2. Esta mecánica sugiere un cambio de perspectiva en la realidad del juego, lo que parece ser una referencia directa al concepto de Flipside. Estos avances revelados por el equipo de Juniors no solo muestran nuevos escenarios y mejoras gráficas, sino que también ofrecen pistas sobre la nueva jugabilidad. Los desarrolladores también han compartido detalles adicionales sobre el juego. La Noche 6, que tenía una mecánica similar a FNAF 2, contará ahora con una Custom Night independiente, algo que no se incluía en el juego base y que había sido muy solicitado por los jugadores. Además, se renovarán y optimizarán los elementos visuales, permitiendo activar todas las amenazas del juego base simultáneamente. También han dejado en claro que el nivel de dificultad máxima será un verdadero desafío, por lo que recomiendan practicar con anticipación. En el juego base, vimos como la antagonista, una fantasma que había generado la actividad paranormal en el restaurante, fue apuñalada por el protagonista mientras intentaba asesinar a Paulberg, quedando atrapada en The Barrens para siempre. Posteriormente, apareció un texto que indicaba que el restaurante reabriría 5 años después, con Jeremy contratado como guardia de seguridad. Esto nos llevó a la conclusión de que el juego era una precuela de FNAF 2. Al completar un minijuego secreto, un mensaje de Paulberg aparece, invitando al protagonista a contactarlo si necesita realizar alguna otra investigación. Deberemos esperar el lanzamiento del DLC para descubrir cómo se desarrollará la nueva historia, y si se resolverán algunas de las incógnitas que quedaron sin respuesta. Por ejemplo, nunca se reveló por qué la antagonista haría todo lo posible por matar a Paulberg. Dado que el juego se centra en almas vengativas, es probable que Paulberg haya cometido algo grave en el pasado, a pesar de su inocente apariencia. El juego también tiene una página web, el cual por el momento solo presenta una sola imagen, donde una mano sale del monitor de la oficina con la enigmática frase "déjame salir", estando estrechamente asociado con el término Flipside, empleado en el título. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por el lanzamiento del DLC de Juniors? El próximo juego que veremos se llama Shadows Awaken,
un fangame que ya hemos explorado previamente en el canal. Desde entonces ha evolucionado considerablemente, presentando ahora una estética mucho más aterradora y enfocada en el terror psicológico. Aunque la premisa no está detallada en la página oficial del juego, tras probar la demo de la primera versión cuando todavía estaba disponible, sabemos que la historia gira en torno a la culpa que siente Michael Afton por el incidente de la mordida que sufrió su hermano menor a manos de Fredbear. Los escenarios y los animatrónicos representan el tormento interno y psicológico de Michael, enmarcado en lo que parece ser un trastorno de estrés postraumático. Inspirado en el icónico Silent Hills PT, Shadows Awaken presenta escenarios que resultarán familiares para los aficionados a este tipo de juegos de terror. Hace unos meses, el creador compartió parte de la jugabilidad del juego. La mecánica principal parece centrarse en el uso de una cámara por parte del jugador, con la misión de localizar a las amenazas antes de ser atacado. Algunos escenarios trasladan al protagonista a la pizzería, como en la versión original del juego, aunque por ahora, la jugabilidad se desarrolla únicamente en la casa de Michael. Las nuevas versiones de los animatrónicos son particularmente inquietantes. Bonnie aparece desgastado y oscuro, con una piel de textura rugosa y cadenas metálicas rodeando su cuerpo. Su rostro es especialmente siniestro, con una gran boca de dientes afilados y rendijas en lugar de ojos. Sus orejas están rotas y sus manos terminan en garras afiladas, acentuando su aspecto amenazador. Chica tiene una temática de enfermera, con una sonrisa forzada y siniestra, y un cuello compuesto por tubos metálicos expuestos. Una figura que no te gustaría tener como enfermera, ¿o sí? Por último, Freddy presenta una apariencia deteriorada, con una piel agrietada y textura metálica. Sus ojos, blancos y vacíos, proyectan una mirada inquietante que no querrías encontrarte en la oscuridad de tu habitación. Su sonrisa, similar a la de Bonnie, tampoco emite ninguna sensación de simpatía. Aunque aún no se han mostrado videos sobre cómo Chica y Bonnie se desenvuelven en el escenario, es probable que pronto tengamos más detalles. Si eres un entusiasta del terror psicológico y un aficionado a los juegos de FNAF, este título seguramente captará tu interés cuando sea lanzado. El próximo FNAF Fangame, titulado Lazy Nights, se aleja de la pandilla de Freddy para ofrecer una parodia basada en la conocida serie Lazy Town. El tráiler revela fragmentos de la historia, por lo que echaremos un vistazo al video. Desde el inicio, se presenta una breve imagen de un periódico que reporta la desaparición de Juliana Rose, la actriz que interpreta a Stephanie en la serie. El tráiler sugiere que la actriz podría haber sido asesinada y transformada en una marioneta o robot. Los mensajes que aparecen en el tráiler indican que alguien está hablando sobre el sufrimiento de la actriz, culpando al asesino de una supuesta obsesión. Dado que se trata de un FNAF Fangame, es probable que el juego explore temas de inmortalidad y experimentación. Los jugadores deberán enfrentarse a alucinaciones y animatrónicos inspirados en la serie.
Los escenarios presentan un diseño llamativo, al igual que el robot más reciente revelado hasta ahora. La trama promete añadir capas de misterio, ya que aún no está claro el motivo de la muerte de Stephanie, quién fue responsable y qué buscaba el asesino con su muerte. El juego no se desarrolla en el mundo de la serie en sí, sino en el estudio de producción donde se filmó. Por último, tenemos otro FNAF game con diseños excepcionales, llamado Twister's Terror. Hey Dan, long time no see. I know that we don't have the greatest past together, but I need you to check on something for me. It's the diner, the old one in Colorado, the first one that we opened. It's kind of fallen into disrepair ever since, you know, your sister. El prólogo dice, estás buscando pruebas de la desaparición de tu hermana. En 1999, desapareció en los bosques de Colorado y nunca la hallaron. Desde ese día, nunca te has recuperado. Fue una gran pérdida, una tragedia. ¿Qué pasó realmente con ella? 2 años después de su desaparición, se abrió un restaurante familiar en el bosque cerca de donde fue vista por última vez. Observan avistamientos de una extraña figura que acecha en el bosque. Decides ir a comprobarlo y ver si puedes encontrar algo relacionado con su desaparición. Esta acción tiene consecuencias nefastas, y es posible que no puedas huir de esto, no puedes huir del pasado. Entonces, el protagonista decide investigar por su cuenta tras el cierre del caso por parte de la policía. Regresa al bosque donde ocurrió el suceso y consigue un trabajo en un lugar llamado Twisters, justo antes de su apertura. Aunque su tarea oficial es preparar el lugar para su apertura, su verdadero objetivo es buscar a su hermana y descubrir los secretos ocultos en este lugar. Este juego tiene una combinación perfecta entre los diseños de los personajes y la misteriosa historia de fondo. Hubiera sido espectacular ser testigo de un gameplay de muestra, pero eso posiblemente estará disponible más adelante. Y antes de finalizar el video, vale la pena hacer algunas menciones. En Melody's Episode 1, juego en desarrollo que vimos en otro video, han publicado un nuevo video gameplay, donde el protagonista tendrá que realizar un mantenimiento a Fredbear, estando sucio después de la mordida, quien también desaparece cuando se completa la tarea de sacarle estos restos. Hay más imágenes sobre los escenarios del juego y las cámaras, los cuales se ven bastante llamativos. Si deseas saber más sobre este juego, puedes visitar al creador en su página de GameJolt y ver los videos previos que hice sobre este juego. Hay varios otros FNAF games en desarrollo que se ven prometedores, según hemos visto en los 2 eventos recientes en vivo, los cuales hablaré de ellos en otro video futuro. Si deseas opinar algo, o si tienes sugerencias de otro FNAF game, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.